Muy bien, hablemos ahora del mínimo común múltiplo entre dos números. El mínimo común múltiplo entre dos números se define de la siguiente manera. El mínimo común múltiplo entre dos o más números es el múltiplo repetido más pequeño que tienen entre esos números. Para poder entender esto de mejor manera, pues habremos que saber primero qué son los múltiplos de un número. Para saber qué son los múltiplos de un número pueden ver el video que ya he publicado previamente sobre la definición de múltiplos y lo podemos entender más fácil. En este video vamos a ver un método para sacar el mínimo común múltiplo que es digamos un poco más complejo porque hay que escribir más, y en otro video veremos uno que es un poco más corto, pero este primer video nos sirve para entender muy claramente qué es el mínimo común múltiplo. Vamos a empezar entonces. Vamos a decir que vamos a sacar el mínimo común múltiplo y para ello vamos a escribirlo de esta forma. Vamos a escribir M, C, M y vamos a suponer que vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 2 y digamos que es 6. Podríamos agregar otro número como digamos el 12. Cerramos el paréntesis. Vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo entre 2, 6 y 2. Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo entre estos tres números? Pues para empezar a sacarlo, lo primero que hay que hacer es sacar los múltiplos. Vamos a sacar entonces los múltiplos del 2. Para sacar los múltiplos del 2 escribimos múltiplos del 2 es igual a. Abrimos las llaves. Pues las llaves nos representan un conjunto. Para sacar los múltiplos del 2, recordemos que tomamos ese 2 y lo multiplicamos por el 1, luego por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, es decir, por los números naturales. Empecemos a multiplicarlo por el 1. Vamos a tener 2 por 1, 2, luego por el 2, vamos a tener 2 por 2, 4, luego por el 3, 2 por 3, 6, luego por el 4, 2 por 4, 8. Luego lo vamos a multiplicar por el 5, 2 por 5, 10. Luego multipliquémoslo por el 6, 2 por 6 da 12. Luego multipliquémoslo entonces por el 7. Vamos en orden, 2 por 7, 14. Luego multipliquémoslo por el 8, 2 por 8, 16. Y sabemos perfectamente que esto va a seguir así infinitamente. Para representar que eso va a seguir infinitamente, pues aquí vamos a colocar unos puntos suspensivos. Bueno, y cerramos acá la llave. Ahí tenemos los múltiplos del 2. Vamos ahora con los múltiplos del 6. Son también muy fáciles de sacar. Los múltiplos del 6 son entonces... para ello multiplicamos 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36 y seguimos así hasta el infinito. No vamos a seguir, vamos a parar ahí. Y aquí tenemos entonces los múltiplos del 6, algunos de los múltiplos del 6. Bueno, vamos a bajar un poco. Ahora vamos entonces a sacar los múltiplos del 12. Escribimos múltiplos del 12. Y vamos a tener entonces que multiplicamos 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60, y podemos así seguir hasta el infinito. Y coloquemos entonces los puntos suspensivos para representar que esto continúa así indefinidamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para efectos de esta explicación
voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar más múltiplos del 2. Voy a borrar esto de acá. Y saquemos más múltiplos del 2. Sigamos entonces con... Luego del 16, ¿cuál seguiría? Pues el 18. Luego del 18 tenemos el 20. Luego vamos a tener el 22. Luego vamos a tener el 24. Luego vamos a tener el 26. Y podemos seguir así. Vamos a sacar eso y ya vamos a ver por qué es necesario o por qué quise agregar estos números. Es para que la explicación quede mucho mejor y podamos ver perfectamente qué es lo que queremos explicar. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Ya tenemos los múltiplos. Entonces vamos a mirar la otra palabra. La otra palabra que tenemos en el título es común. Entonces saquemos múltiplos comunes, es decir, los que estén repetidos tanto acá como en el 6 como en el 12. Para ello vamos a encerrar aquellos que estén repetidos en los 3, sí, porque es el común múltiplo de esos 3 números. Y vamos a tener entonces que tenemos repetidos, por ejemplo, aquí en los 3 el 12, y acá vamos a tener también el 12. Y aquí también tenemos el 12. Están repetidos. ¿Cuál otro estará repetido? El 24 está repetido. Aquí también tenemos el 24 repetido. Y aquí tenemos también el 24 repetido. Ajá, entonces tenemos múltiplos comunes. Ahora bien, ya hemos sacado múltiplos comunes, pero nos hablan del más pequeño. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo? Es decir, el múltiplo repetido más pequeño. Pues es fácil concluir entonces que el múltiplo repetido más pequeño no va a ser el 24. Hay uno más pequeño que está repetido, que es el 12. Entonces ahora podemos dar respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2, 6 y 12? Tenemos que el mínimo común múltiplo entre 2, 6 y 12, ya podemos borrar esto, es simplemente el número 12. ¿Ya? Y esta es la forma como sacamos el mínimo común múltiplo. Es una de las formas que hay para sacar ese mínimo común múltiplo. Observemos que hay que escribir bastante. Y a veces si los números son muy grandes hay que hacer muchos múltiplos para poder llegar a ese mínimo común múltiplo. De esto se trata el mínimo común múltiplo. Además, esta forma de sacar el MCM o mínimo común múltiplo nos sirve para entender por qué es que se llama mínimo común múltiplo.